Bien, entonces en la clase pasada nos habíamos quedado en la propiedad de logaritmo que permite bajar exponentes comunes y nos habíamos quedado en esta propiedad 4. Bueno, esta propiedad 4 se denomina la propiedad de cambio de base. ¿Ok? ¿Por qué se le denomina cambio de base? Bueno, fíjense que ustedes acá tienen dos cosas. Primero, tienen aquí un logaritmo que lo estamos tomando como logaritmo en base a. Y acá tenemos un término que está dentro que lo vamos a llamar X mayúscula. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cambiar ese logaritmo que está en base A por un nuevo logaritmo que esté en otra base. Por ejemplo, base B, que es el logaritmo que está aquí en el otro lado. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que lo que estaríamos haciendo de una cierta manera es solamente cambiar la A con la B. O sea, fíjense que si picháramos lo del denominador que lo corría aquí a un lado, lo que estamos haciendo es cambiar la base del logaritmo. Entonces, si estaba en un logaritmo en una base, digamos, en base 2, puedo cambiarlo a un logaritmo en base 10, ¿ok? Que sería la base nueva. Pero para que la igualdad sea cierta, tenemos que dividirlo entre el logaritmo de la nueva base evaluado en la base antigua. ¿Vamos bien? O sea que uno puede cambiar de bases en los logaritmos, pero toca dividir por este término que está acá para que la igualdad sea cierta. ¿Vamos bien? Entonces, esa es la única cosita así rara de esta fórmula, que para poder cambiar de base, o sea, ustedes pueden cambiar la base cuando quieran, pero tienen que dividir por el logaritmo de la nueva base en evaluado en la base anterior, que en este caso la A sería la base anterior. Entonces, en este caso la A representa la base anterior y B representa la base nueva, a la que ustedes van a cambiar esa base. Entonces, A es la base anterior y B es la nueva base que ustedes quieren utilizar. Ok, ¿vamos bien, muchachos, hasta acá? Bueno, aquí se vienen algunas propiedades adicionales que básicamente es que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0 y el logaritmo en una base A de esa misma base te da 1. ¿Eso por qué es cierto? Ustedes recuerdan que los logaritmos se pueden leer como funciones exponenciales, ¿no? O como una ecuación que relacione cosas que tengan exponente. Entonces, mm, pongamos acá está en rojo. Bien, entonces recuerden que el logaritmo, en un logaritmo, en una ecuación de logaritmos, este que está aquí abajito, que es la base del logaritmo, pues es la base de una función exponencial, por eso es que también se llama base. Que sería a elevado al exponente, pero recuerden que el exponente en un logaritmo, pues es precisamente a lo que es igual el logaritmo. Entonces, en este caso, el exponente, vamos a ponerlo con rojo. En este caso, el exponente es 0. ¿Y cuánto nos da a la 0? Si ustedes tienen a y lo elevan a la 0, pues ese sería el resultado, que es lo que está dentro del logaritmo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué el logaritmo en base a de 1 es 0? Ah, pues porque ¿qué exponente ustedes le tienen que poner a la a para que nos dé 1? Recuerden que el resultado en este caso es 1, el resultado es lo que está aquí adentro, que eso lo hablamos la clase pasada. Este es el resultado. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿qué exponente le podemos poner a este de aquí, que es la a, para que nos dé el que está ahí adentro? Pues el único exponente que nos serviría para que a elevado a ese exponente nos dé 1, pues es 0. Por eso es que la respuesta de ese logaritmo es 0. ¿Vamos bien? Del mismo modo, ustedes también se pueden preguntar la que está acá. ¿Qué exponente le tienen que poner a la a para que me dé lo que está aquí adentro?
Pues el único exponente que yo sé para que al elevar la a ese exponente me dé a, pues la única forma es que el exponente sea uno precisamente. ¿Vamos bien? Que recuerden que esto lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, debido a esto es que esas propiedades del logaritmo son así, o estas identidades son ciertas. ¿Listo? Recuerden que un logaritmo no se lo puede preguntar cómo, qué exponente tengo que poner a la base para que me dé lo que está aquí adentro. Entonces, el único exponente que me sirve para que la a, al elevarse a un exponente, me vuelva a dar a, pues sería el uno. Entonces, por eso es que el logaritmo en base a de a es uno. ¿Ok? Cuéntame, Elian. Sí, sí, estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. Aquí me parece que estoy grabando. ¿Listo? Ok. Y bueno, las últimas dos propiedades son propiedades de funciones inversas. Eh, qué raro, Ángel. Una pregunta, ¿me están oyendo, verdad? Aló, aló, aló. Sí, ¿cierto? Ok, Sí, se escucha. ok. Pues la única sería, no, es que aquí un estudiante me escribió ahorita que no me puede oír, no sé por qué. Ok, qué raro. ¿Será que de pronto es el computador de él? Bien, entonces las últimas dos propiedades tienen que ver con funciones inversas, ¿ok? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Básicamente cuando ustedes tengan una función exponencial, fíjense que lo que tenemos aquí adentro es una función exponencial, ¿no? Entonces, uno podría ver esta propiedad como lo siguiente. ¿Qué le debo aplicar a una función exponencial para quitar esa base de ese exponente? Pues básicamente es aplicarle un logaritmo. ¿Pero un logaritmo de qué tipo? Pues tiene que ser un logaritmo de la misma base de la función exponencial que está dentro. Entonces, cuando ustedes apliquen el logaritmo en base a de una función exponencial que tenga la misma base de ese logaritmo, en términos bonitos, es como si elimináramos estas dos y nos quedáramos solamente con el exponente. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que cuando se evalúa un logaritmo y adentro tenemos una función exponencial con la misma base, en términos generales se cancelan esos dos y queda solamente el exponente. Y lo mismo ocurre al contrario. Si tenemos un logaritmo y yo lo quiero quitar de ahí, pues lo que tengo que tomar es la base de ese logaritmo y ver ese logaritmo como si fuera un exponente. Recuerden que un logaritmo es un exponente, ¿no? Cuando hacen esa composición o cuando evalúan una función exponencial y ponen un logaritmo en el exponente, pero ese logaritmo tiene la misma base de ese qué, de ese, bueno, de esa función exponencial, pues aquí va a pasar lo mismo. Estos dos se cancelan y obtenemos lo que estaba dentro del logaritmo. O sea, eso es lo que nos está queriendo decir esa propiedad 7 y esa propiedad 8, que básicamente la función logaritmo al evaluarse con una exponencial o al contrario, una exponencial evaluándose dentro de un logaritmo, en ese caso siempre nos da, o sea, se eliminan entre sí esas dos funciones. Y recuerden que ese concepto, pues ustedes lo tuvieron que haber visto en preca y esas dos condiciones que están de últimas indican que la función exponencial, voy a ponerla con color azul claro. Lo que estamos queriendo decir acá es que la función exponencial a la x y la función logaritmo en base a de x son funciones inversas. ¿Vamos bien? Eso es lo que resume esas dos últimas propiedades,
que la función exponencial a la x y la función logaritmo en base a de x son funciones inversas, porque lo podemos ver como un problema de composición. Pero pichen, yo no los quiero molestar con composición, salvo necesitemos eso, ¿listo? Ok, entonces vamos a aprender a utilizar estas propiedades, o por lo menos utilizarlas de la manera que nos va a servir en cálculo. O sea, pues yo no es que les voy a hacer un examen de logaritmos solamente, pero me interesa más que aprendan a utilizar los logaritmos de la manera más útil para la clase, ¿ok? Ok, entonces una utilidad muy importante de los logaritmos cuando se va a derivar es que los logaritmos permiten escribir logaritmos de multiplicaciones o divisiones como logaritmos más simples, o sea, los convierte como logaritmos de sumas o restas, ¿ok? Yo creo que esta hoja la voy a rotar, ya les voy a contar por qué. Pues es para que quede más bonito. Déjenme y acá lo cambio en un momentito. Ya les voy a contar por qué lo quiero rotar. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Y yo creo que la siguiente hoja también la voy a rotar para que quede mejor. Ok, listo. Bien, fíjense que lo primero que tenemos que observar es que ese logaritmo está multiplicándose y dividiéndose con varias cosas, ¿ok? Entonces va a ocurrir aquí una cosa interesante, es la siguiente. Entonces, fíjense que por acá teníamos una propiedad para logaritmo de una multiplicación o logaritmo de un cociente, ¿ok? Que son estas dos primeras propiedades que las habíamos puesto en color, bueno, en esa linecita azul, que sería esta propiedad que está acá y esta propiedad que está acá, que esas son las que nos van a importar más que todo. Las otras también son importantes, pero para cálculo, las que más vamos a utilizar son esas dos. Fíjense que cuando tenemos un logaritmo de una multiplicación, los términos quedan con signo positivo, ¿verdad? O sea, es una suma de logaritmos y se reparte el logaritmo para cada multiplicación. Pero cuando hay una división, fíjense que el que esté en el denominador va a tener un signo negativo, ¿no? Entonces, fíjense que acá, en esta formulita, la y estaba en el denominador y eso me generó un signo negativo. ¿Ok? Y cuando estaba en el numerador, que es la fórmula de arriba, que es una multiplicación normal, fíjense que los términos quedaron con signo positivo. Entonces, uno a veces no ve estas propiedades, o bueno, uno a veces no las identifica tan rápido, pero fíjense que en este caso los dos términos tienen signo más, ¿no? Este acá también tendría signo más, pero en el del cociente, los que estén en el denominador van a tener signo menos. Y este que está acá, que está en el numerador, va a tener signo más. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo se podría utilizar en un problema, por ejemplo, como el que vamos a hacer? Porque es que en el que vamos a trabajar, hay varios términos multiplicándose y también hay varios términos en el denominador. Entonces, para poder utilizar esas propiedades de una forma rápida y que no les dé tanta migraña, podemos identificar cuántos términos hay en el numerador y cuántos términos hay en el denominador. Entonces, ¿cuántos términos hay en el numerador? En el numerador hay un término multiplicándose, que sería el x a la 2, y este otro término que también se está multiplicando, que es el y a la 2. Recuerden que para poder utilizar las propiedades de el logaritmo de un producto de una división, tiene que estar adentro divisiones o multiplicaciones. Si hay sumas o restas, o esas operaciones están ahí, toca tener cuidado. Se tiene que utilizar solamente cuando hay multiplicaciones o divisiones, ¿ok? Entonces, en este caso, el término que está en el numerador sería x a la 2 y y a la 2, pero los que están en el denominador sería el 3 que está ahí multiplicando y el z a la 4. Entonces, ¿cómo sería la forma más rápida para aplicar propiedades de logaritmos en esa división? Pues los que estén en el numerador, vamos a repartir el logaritmo a cada uno de los que se están multiplicando en el numerador. Sería logaritmo en base 4
de x a la 2, logaritmo en base 4 de y a la 2, logaritmo en base 4 de 3, logaritmo en base 4 de z a la 4. O sea, estamos repartiendo el logaritmo a cada uno de los términos que están en esa división. ¿Vamos bien? Ahorita nos vamos a poner a mirar qué signos se ponen afuera. Pero como tal, cuando uno aplica las propiedades del logaritmo, el logaritmo de cada uno de los cantos que se estén multiplicando se va a repartir a cada uno de ellos. ¿Ok? O sea, ese logaritmo se va a repartir a cada uno de los términos que se estén multiplicando o dividiendo. Eso es lo que nos dicen las dos propiedades que están al comienzo. Pero ahora se vienen los signos. Entonces, los que estén en el numerador siempre van a tener signo positivo. Y los que estén en el denominador siempre van a tener signo menos. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Aló. O sea, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es utilizar las dos propiedades que estaban aquí al comienzo, pero las estamos utilizando a la vez directamente. O sea, a mí me parece que es más importante que ustedes aprendan a utilizar las propiedades pues de la manera más rápida y concisa posible, ¿sí? Porque a veces estas propiedades del logaritmo se vuelven un revolú completo. Entonces, es preferible que aprendamos a utilizar las propiedades de esta forma, que es una forma un poquito más rápida. ¿Bien? Entonces, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que si tenemos un logaritmo de un cociente y adentro también hay multiplicaciones, el logaritmo se reparte a cada uno de los términos que están arriba o abajo multiplicándose, pero los que estén en el denominador van a tener un signo menos afuera y los que estén en el numerador van a tener un signo más afuera. ¿Vamos bien? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo que con ese también vamos a hacer estas mismas propiedades, ¿ok? ¿Sí vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no. Ok. Bien, entonces voy a volver a copiar acá esto, pero entonces sin tanto color. Entonces, ya hicimos la primera parte, que era utilizar propiedades del logaritmo de un producto y de un cociente. Ahí estamos utilizando las dos propiedades. Pero ahora yo les podría preguntar a ustedes lo siguiente, ¿será que podemos utilizar más propiedades? ¿Ustedes qué dicen? Pues no vamos a volver a utilizar el logaritmo de una suma de una resta porque pues sería devolverme. Pero fíjense que aquí hay unos exponentes, ¿verdad? Fíjense que por aquí hay una potencia 2, una potencia 2, una potencia 4. Y fíjense que es un exponente que está afectando a todo lo que está en cada uno de esos logaritmos que están ahí separados con sumas y restas. O sea, esa potencia 2, por ejemplo, para este primer caso, está afectando al x a la 2. Esta otra potencia 2 está afectando al y a la 2. Y la última potencia, que es 4, está afectando a la z. Entonces, ¿hay alguna propiedad que me permita hacer algo con esos exponentes en común? Pues me parece que esa propiedad era la propiedad 3. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes tengan un término con un exponente común, yo lo puedo poner al frente del logaritmo. O sea, puedo bajar el exponente. ¿Vamos bien? O sea que aquí, estos tres exponentes que están acá, en realidad los puedo bajar. Entonces, este exponente, que es el del 2, lo puedo bajar aquí a multiplicar. Este otro exponente que también es un 2, lo pasamos aquí a multiplicar. Y este exponente que es un 4, lo pasamos aquí a multiplicar. ¿Vamos bien? Bueno, pues utilizando esa propiedad de logaritmos les quedaría 2 logaritmo en base 4 de x más 2 logaritmo en base 4 de y menos logaritmo en base 4 de 3 menos 4 logaritmo en base 4 de z.
Y fíjense que ese logaritmo horrible que teníamos al comienzo, que era una división, etcétera, lo pudimos escribir como un logaritmo ya más sencillo. Fíjense que solamente sumas y restas de logaritmos más simples. ¿Listo? Y pues el resultado final sería pues ese mismo, ¿no? Solamente que le va a quitar los colores. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces, fíjense que, bueno, creo que ya no podemos utilizar más propiedades de logaritmos porque ya llegamos a un logaritmo sencillo. Entonces, terminamos acá. Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y eso para qué me sirven derivadas? Bueno, cuando ustedes tengan un logaritmo, mientras el logaritmo sea más sencillo de derivar, o sea, o tenga una función más sencilla dentro de ese mismo logaritmo, pues su derivada así va a ser de sencilla también. O sea, si uno intenta, por ejemplo, calcular una derivada de una función así, pues nos vamos a demorar harto tiempo. En cambio, calcular derivadas así va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces, esa es la necesidad de que yo les explique a ustedes este tema, o si no, pues no se los explicaría. Déjenme un momentito y elimino esta hoja, que yo pensaba que iba a gastar más espacio, pero no. Ok. Ahora vamos para otro ejemplo. Este se llama más feo, ¿no? Entonces, yo creo que esta observación más bien la puedo correr acá arribita. Bueno, hay una cosita importante y es que hay algunos logaritmos que no se le pone nombre como tal, ¿ok? Sino que solamente se deja una palabra denotada. Y esos son el logaritmo natural, que usualmente se denota como ln. Entonces, este ln es o representa el logaritmo natural. Y el logaritmo natural, pues es el logaritmo en base e. Recuerden que es el número de Euler, que yo creo que ustedes lo han oído alguna vez. Entonces, esa base e, o ese número e, se denomina el número de Euler. Se escribe Euler, pero se dice Euler, que aproximadamente es 2.7172, bla, bla, bla. O sea, es un número irracional que tiene mucha utilidad en economía y todo lo relacionado a ciencias gerenciales. Entonces, el nacimiento del número E precisamente nació de problemas de ese tipo, problemas de tipo eh, económico. Ok. Entonces, cuando ustedes vean la palabra ln, estamos hablando del logaritmo natural, que es el logaritmo en base E. Pero fíjense que ahí no se escribe logaritmo en base E, sino que se escribe logaritmo natural, que es ln. Y lo mismo ocurre con la palabra log. Cuando ustedes vean log, pero no aparezca ninguna base, lo que está representando es el logaritmo en base 10. ¿Vamos bien? Entonces no se me vayan a asustar si ustedes en algún ejercicio ven la palabra ln o el log sin ninguna base. Entonces si a ustedes les aparece log sin ninguna base, quiere decir que eso es logaritmo en base 10. ¿Vamos bien, muchachos? Es como una notación que se utiliza mucho en matemática. Bueno, pues este ejercicio también lo voy a rotar para que quede bonito. Pero este logaritmo se ve más feo, ¿no? Pero pues vamos a hacer exactamente lo mismo del ejercicio anterior, ¿ok? Entonces fíjense que ahí tenemos el logaritmo de e a la x cuadrado por x a la 3 más 1. Abajo hay una raíz y esa raíz se está multiplicando por x más 3. Bueno, lo más importante es que los términos que aparezcan ahí, entre ellos se estén multiplicando o dividiendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues fíjense que aquí hay una exponencial, que bueno, es una cosa horrible, pero dejémosla quieta, e a la x cuadrado. Ese término se está multiplicando con x al cubo más 1. Entonces, fíjense que esos dos términos se están multiplicando en el numerador. Y en el denominador hay dos términos que se están multiplicando, que en este caso son esta raíz, y el otro término que está multiplicando es este x más 3. Entonces, fíjense que acá vamos a utilizar las mismas propiedades que usamos en el ejercicio anterior. Entonces, yo les había dicho a ustedes,
Si ustedes tienen un logaritmo cualquiera y dentro de ese logaritmo se están multiplicando y dividiendo términos, pues ese logaritmo yo lo puedo repartir a cada uno. ¿Se acuerdan que era la misma propiedad del que estaba aquí arriba? Fíjense que aquí, bueno, es que en este primer ejemplo, pues era un ejemplo sencillito, no era tan feo, pero de todas maneras tuvimos que identificar quiénes estaban multiplicando en el numerador y quiénes estaban multiplicando en el denominador. Y ahora el logaritmo que tenemos ahí lo vamos a repartir a cada uno de los que está originalmente. O sea, vamos a repartir ese logaritmo natural. Este quedaría logaritmo natural de e a la x cuadrado, logaritmo natural de x al cubo más 1, logaritmo natural de raíz de x más 2 y el último que es el logaritmo natural de x más 3. O sea, uno reparte el logaritmo a cada uno cuando se están multiplicando o dividiendo. Y ahora vamos a ponerle los signos. ¿Cómo serían los signos en ese caso? Cuéntenme. ¿Cómo serían los signos de esos logaritmos? Aló. Profesor, pues creo que positivo y positivo y negativo y negativo. Muy bien. O sea, lo que tienes que identificar es quiénes son los que están multiplicándose en el numerador y en el denominador. Los que estén en el denominador multiplicándose tienen signo menos. ¿Vamos bien? Acá sería menos menos. Y aquí más más. Aunque uno usualmente el primero no le pone más, pero en realidad esos serían los signos de los que están en el numerador multiplicándose y en el denominador. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a intentar utilizar algunas otras propiedades del logaritmo, pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que ahí tenemos una raíz y creo que esa raíz la puedo ver como algo con un exponente, ¿no? ¿Será que esa raíz de x más 2 la puedo ver como algo con un exponente en común? ¿Cómo sería en este caso? O sea, vamos a intentar escribir esta raíz como algo elevado con un exponente. Recuerden que una raíz siempre representa un exponente ¿qué? Fraccionario. Entonces esto sería lo mismo que está acá, pero esta raíz pues la puedo fichar y escribirla como un exponente. ¿Qué exponente se le tendría que poner a ese x, a ese qué? A ese término que es x más 2? Entonces, como tenemos una raíz cuadrada, me parece que un exponente asociado a una raíz cuadrada es elevado a un medio, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, y ustedes me dirán, ¿por qué escribimos eso como un exponente? Pues recuerden que los logaritmos permiten bajar exponentes comunes. Entonces, en realidad ese pasito de ese radical lo hice fue para poder identificar un exponente común que voy a poder bajar de ese logaritmo. Entonces, ¿cuál es la siguiente propiedad que vamos a utilizar? La propiedad de los exponentes comunes. Entonces, por ejemplo, ¿qué exponentes comunes ustedes ven ahí en esos logaritmos? Pues, por ejemplo, aquí aparece un exponente común que es este x a la 2, ¿verdad? Porque tenemos e elevado a ese exponente. También hay un exponente común acá que es un medio. Ve una pregunta, ¿aquí el exponente común es 3? ¿Sí o no? ¿Será que yo puedo bajar ese 3 ahí o no?
Y bueno, el x más 3 que está en el lado derecho, ese sí no tiene ningún exponente común, entonces lo dejamos quieto. Pero bueno, pregunta del millón, ¿ese 3 se puede bajar o no se puede bajar? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, este que está acá se baja aquí, este que está se baja aquí. Pero bueno, ¿será que este se baja aquí o no? Cuéntenme, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que sí o será que no? Aló, aló, aló. Bueno, esto sería x a la 2 logaritmo natural de e, logaritmo natural de x a la 3 más 1, menos un medio, logaritmo natural de x más 2, menos logaritmo natural de x más 3. ¿Ok? Y bueno, ese exponente 3 no se puede bajar porque el 3 no es un exponente común. Para poderlo bajar, este 3 debería estar así, o sea, este exponente 3 debería ser así. O sea, para poderlo bajar tendría que ser x más 1 todo elevado a la 3. ¿Vamos bien? En ese caso, como sería el 3 un exponente que afecta todo lo que está dentro del logaritmo, ahí sí lo podría bajar. Pero es que en este caso el exponente 3 solamente está afectando a la x. Entonces no se puede bajar porque no es un exponente común. Entonces este 3 que está acá no es un exponente común. Y como no es un exponente común, pues no lo puedo bajar. ¿Vamos bien? Bueno, para terminar, me parece que este logaritmo de e me parece que este logaritmo de e es un valor conocido. Este logaritmo es 1. ¿Por qué? Resulta que logaritmo natural de e es lo mismo que decir logaritmo en base de e. Entonces recuerden que nosotros vimos una propiedad que nos decía que si teníamos un logaritmo en una base evaluado en la misma base, ese logaritmo, ¿cuánto es que era? 1. ¿Vamos bien? Esa fue la propiedad, déjenme, yo me acuerdo cuál fue. Esta propiedad, la propiedad 6. Si ustedes tienen un logaritmo en una base evaluado en la misma base, eso siempre nos da 1. En este caso la base es el número e. ¿Bien? O sea, es como si acá tuviéramos logaritmo en base e de e. Pues esto es 1. ¿Bien? Y eso es lo que estamos utilizando en ese ejercicio. ¿Bien? Pues de esa manera terminaríamos el ejercicio y obtendríamos lo siguiente. Espera un momentito. Esto sería x a la 2 por 1, que es x a la 2, más logaritmo natural de x al cubo más 1, menos un medio, logaritmo natural de x más 2, menos logaritmo natural de 13, de x más 3. ¿Listo? Ok. Bueno, los logaritmos tienen varias aplicaciones. Bueno, los logaritmos y las funciones exponenciales tienen varias aplicaciones. Una de ellas tiene que ver con
crecimiento poblacional. Entonces, cuando ustedes tienen una población con una cantidad inicial, entonces en este caso la cantidad inicial la vamos a llamar P sub 0. Vamos bien, y esta representa la población inicial. Y vamos a denominar a P de T como la cantidad de población en el instante de tiempo T. ¿Ok? Entonces, este que está acá sería P de T es la población que se alcanza en un tiempo T. Y pues, ¿cómo es esta formulita? Pues la población en un instante de tiempo T es la población inicial por A elevado a la T. Bueno, aquí la tarea es encontrar cuánto es ese valor de A. Ese valor de A usualmente se denomina la razón de crecimiento. A recibe el nombre de razón de crecimiento. Y usualmente pues tenemos que calcularla. No es que haya una fórmula, o sea, yo no les podría decir, ah, mira, la A es tal valor. No, usualmente uno tiene que encontrar el valor de la A. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer este ejemplo, que yo creo que terminaremos con este ejemplo. Y los otros dos ejemplos, yo creo que se los mandaré en un video aparte, que es el ejemplo de interés compuesto, cómo se calcula un interés compuesto y cómo se calcula un interés compuesto continuamente. Recuerden que en este examen te vienen varias aplicaciones, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, porque lo más probable es que en el día del examen les aparezca alguna que otra pregunta de aplicación. Entonces, estas dos aplicaciones que también se las tenía preparadas, pues más bien se las envío ¿qué? Eh, en un video aparte. Bien. Entonces, para utilizar o para calcular crecimiento de poblaciones, o incluso también sirve para decaimiento radioactivo. Cuando ustedes tienen un, ¿qué? Un cuerpo y quieren analizar la descomposición de ese cuerpo en una cantidad de tiempo, también se puede utilizar el mismo modelo. ¿Ok? Pero bien, hagamos este. Entonces, nos están diciendo que una población de bacterias crece el doble de su cantidad cada 30 minutos. Entonces, tengan en cuenta que uno debe definir cómo va a contar el tiempo. Si, por ejemplo, lo vamos a contar en minutos, si lo vamos a contar en horas, en qué lo vamos a contar. ¿Ok? Ahorita vamos a definir eso. Entonces nos dicen, si la cantidad inicial de bacterias era de 1000, encuentre cuántas bacterias hay en 130 minutos y en 5 horas. Entonces, me están diciendo, por ejemplo, lo siguiente, o sea, antes de ponernos a llenar esto de fórmulas, etcétera, tengan en cuenta que a mí me están diciendo que acá vamos a decir tiempo, pero ahorita vamos a decir en qué lo vamos a medir, si en horas, en minutos, y acá vamos a poner cantidad de bacterias. ¿Vamos bien? Entonces, usualmente en los libros, cuando se está midiendo el tiempo, usualmente lo miden en horas, ¿bien? Entonces, si algo vamos a hacer el ejercicio en horas, o sea, midiendo el tiempo en horas, pero yo se los voy a plantear también si lo quieren hacer con minutos. Pues nos va a dar dos fórmulas diferentes, pero los datos van a ser exactamente los mismos. O sea, la interpretación va a ser la misma y nos van a dar las mismas cosas, pero en una es en horas y en la otra es en minutos. Entonces, si estamos, por ejemplo, al comienzo del experimento, en ese caso el tiempo es 0 y la cantidad de bacterias pues serían 1000, ¿no? Porque estamos diciendo que la cantidad inicial de bacterias es 1000. Pero me están diciendo que esa cantidad de bacterias se va a ir duplicando cada 30 minutos. Entonces, como estamos trabajando esto en horas, 30 minutos serían, por ejemplo, 0.5 horas, ¿no? Pues tengan en cuenta que 0.5 horas son 30 minutos, ¿no? Porque recuerden que el tiempo lo estamos trabajando en horas. Pues media hora, o sea, 0.5 horas, son 30 minutos. Entonces, si empezó a correr el tiempo y pasó media hora, la cantidad de bacterias se tiene que duplicar. O sea que, ¿cuántas bacterias tendríamos en media hora? Pues tendríamos 2000.
porque se duplica, o sea, se multiplica por 2. Bueno, si queremos como seguir analizando este comportamiento, pues uno podría decir, bueno, pues en una hora se vuelve a duplicar la cantidad de bacterias que tenía acá originalmente, o sea que nos daría 4000. Y así continuará, ¿no? Pero la idea es encontrar una fórmula que me sirva para hacer esto. Entonces, fíjense que en este problema nos estaban dando varios datos. El primer dato era que la población inicial es 1000, ¿no? ¿Se acuerdan que uno necesita saber cuánto es la población inicial según la formulita que les di aquí arriba? Entonces, su cantidad inicial fueron 1000 bacterias. O sea que esa cantidad lo estamos llamando P sub 0, que es la cantidad inicial. Bueno, la idea es encontrar cuánto vale la A, que es la razón a la cual está creciendo o decreciendo la población. En este caso estás creciendo porque se está duplicando. Entonces, la formulita que tendríamos que utilizar es la siguiente. La población en un tiempo t, la población en el tiempo t, sería P sub 0 a la t. Pero de esa ecuación solamente conozco la población inicial, que serían 1000, ¿no? 1000 a la t. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder encontrar cuánto vale la A. Entonces, fíjense que en la tablita que hicimos arriba, yo sé que en 0.5 horas, bueno, y acá tenemos que identificar que la T está medida en horas, ¿no? Entonces, fíjense que la condición que está aquí en la tabla de valores que hicimos acá de segundas, acá estamos diciendo que si el tiempo vale 0.5, la cantidad de bacterias final es de 2000. Entonces, ese dato que lo hicimos ahí en la tablita como para analizar cómo era el comportamiento, lo podemos utilizar en la función que tenemos ahí. O sea que podemos decir, por ejemplo, ¿qué pasa si la t vale 0.5, que es el valor del tiempo que está en la tabla que hicimos arriba? Pues fíjense que la población en ese tiempo es 2000, que es precisamente el valor que estaba aquí en rojo. ¿Vamos bien? Entonces podemos utilizar la fórmula que tenemos y reemplazar esos valores cuando la t vale 0.5. Entonces vamos a utilizar esta misma fórmula, pero vamos a reemplazar en esa fórmula el valor de t igual a 0.5. Entonces donde aparezca la t voy a poner 0.5. Y de esa manera voy a poder despejar la a. ¿Ok? Entonces acá sería p en el tiempo 0.5 serían 1000 por a elevado a la 0.5. O sea, ustedes están reemplazando el valor de la t en 0.5. Fíjense que este valor que está acá, que sería la población en 0.5 horas, esa población yo la conozco y vale 2000. Esta sería la población en 0.5 horas, que es este valor. O sea que lo podemos reemplazar. O sea que esto sería 2000 igual a 1000 a elevado a la 0.5. ¿Vamos bien? Entonces estamos reemplazando que P de 0.5, o sea, esa población en 0.5 nos da 2000. Y de ahí podemos despejar la A. ¿Cómo la podemos despejar? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es dividir todo por 1000, porque es que la idea es despejar la A. Y para despejar la A, creo que tendría que quitar ese 1000 que está multiplicando. Pues para quitar ese 1000 que está multiplicando, lo podemos dividir todo por 1000. ¿Vamos bien? Y en este caso, este 1000 se simplifica con este 1000. Y 2000 entre 1000 nos da 2, ¿no? O sea que 2 es a la punto 5. O sea que a la punto 5 pues es 2. O sea, ahí podemos leerla al contrario. Y
Fíjense que punto 5 es lo mismo que tener, bueno, a elevado a la 1/2, ¿no? Recuerden que punto 5, si lo vemos como fracción, este que está acá es lo mismo que tener a la 1/2. Bueno, pues para poder despejar eso, recuerden que a la 1/2 es lo mismo que tener raíz de a, ¿no? Y pues para poder despejar esa raíz podemos elevar al cuadrado a ambos lados. O sea que en este caso a vale 4. ¿Vamos bien? O sea que de esta manera, si trabajamos el modelo en horas, lo que estamos diciendo es que la fórmula que se va a utilizar sería la siguiente. P de t es esto, pero recuerden que ya acabamos de calcular cuánto vale la A. Pues P de t era esto, pero en este caso la A nos dio 4. Pues ese valor lo voy a reemplazar en donde está la A. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es P de t igual a 1000 por A, bueno, por A que vale 4, a la T. Pero recuerden que aquí el tiempo lo estamos midiendo en horas, ¿no? Y acá el tiempo T está en horas. Y esa es la función que se va a utilizar para calcular la población a los 130 minutos, que tocaría transformarlo en horas, y a las 5 horas, que ese sería el valor de la T que utilizaríamos. Entonces, en realidad lo único que nos falta es encontrar cuánto vale la T cuando son 130 minutos, que pues recuerden que para pasar de minutos a horas, pues uno toma 130 y lo divide entre 60 minutos, que es una hora. ¿Ok? O sea que para la parte A el tiempo es 13/6 horas. Y para la parte B el tiempo T es 5. Entonces ya lo único que falta es reemplazar ese valor de T en esa función cuando vale 13/6 y cuando vale 5. Pero pues si algo lo terminamos la próxima clase, ¿ok? Bueno, muchachos, los dos ejemplos que quedan, que es el de interés compuesto y el de interés compuesto continuamente, si algo se los voy a enviar más bien en un video, ¿ok? Y de esa manera ya para la próxima clase nos vamos a dedicar a derivar. Bueno, muchachos, espero que tengan un buen día, cuídense mucho y cualquier cosita que necesiten pues me pueden avisar, ¿bien?